La oración que agrada a Dios no es la que se hace para impresionar a los demás, sino la que coloca su fe en Él. Dios les bendiga, bienvenidos a este momento donde una vez más compartimos la palabra de Dios en este lugar donde es el grupo familiar donde usted se encuentra el día de hoy. Gracias por ser parte de este grupo familiar del Centro Mundial de Oración. Somos parte de las Asambleas de Dios aquí en México. Estamos localizados en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, México. Así que gracias por estar con nosotros. Le invito para que saque la guía de esta semana, del tema o de la temática de esta semana. Y si usted no tiene el boletín, usted puede, aquí abajito, en lo que es este video, en la descripción, usted puede tener acceso a la liga, al link, para que pueda descargar el boletín de esta semana. Así que, sin más, vamos a entrar de lleno al tema, al consejo de la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 5, versículos del 6 al 8, si no me equivoco, y vamos a prepararnos para dar lectura a la palabra de Dios. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y dice el versículo 8, no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Él ya sabe, y estoy agregando esto yo. Y estuve leyendo de la nueva traducción viviente, y quisiera, a manera de introducción, sabe que el llamado, aquel sermón del monte, es muy conocido, es una pieza admirable de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en él, en este sermón, en ese mensaje, se encuentra una importante lección sobre la forma, sobre la sinceridad en la relación que debe cultivarse con Dios, es decir, cómo yo me debo relacionar con Dios. Y es un lugar aquí en Mateo donde usted y yo podemos aprender, podemos entender, tener en claro qué es lo que Dios pide para poder tener una relación sana con Él mediante lo que es la oración. Y el Señor no está, pudiéramos decirlo, interesado en las apariencias. Créame que Él sabe cuando estamos aparentando. Él nos impresiona con nuestras prácticas religiosas. A Él le importa solamente nuestra sinceridad, la sinceridad de nuestro corazón. Y lo que se hace por simplemente apariencia, lo que lo hacemos para aparentar, sabe que Él lo rechaza sin titubeos, en tanto que lo que se hace con sinceridad completa, es decir, esa sinceridad completa lo recibe Dios con agrado, aun cuando no sea perfecto en cuanto a las formas. Es decir, el llamado de Dios es claro en el sentido de que el empeño debe estar en agradarle a Dios y no a los hombres, y es lo que en ese contexto el Señor Jesucristo está enseñando, la manera correcta en la que usted y yo debemos abordar la oración, la manera en la que usted y yo debemos acercarnos a Él en oración. Es decir, lo debemos hacer con sinceridad y nunca acercarnos a Dios, nunca hacer uso de la oración como una forma de impresionar, como una forma de impactar a quien me está viendo, quien me está escuchando orar, sino que más bien la oración, en el contexto de lo que estamos viendo ahorita, es una práctica que se hace de una manera privada. Es entre Dios y usted, entre Dios y yo. Entonces, quiero que veamos algunas formas de cómo es
esto posible para que usted y yo podamos tener una relación de oración sana con Dios. Así que vamos a entrar al primer punto. El primer punto en sus notas número 1 es que existen dos maneras de hacer oración en lo que acabamos de leer. En su enseñanza que acabamos de leer, el Señor Jesucristo menciona dos formas de orar. La forma primera es hipócritamente y la otra es con una necesidad verdadera. Es decir, son dos. Podemos orar de una manera hipócrita y podemos orar de una manera verdadera. Y la oración hipócrita, quizá podemos decir lo que solo busca guardar las apariencias. Jesucristo dice, cuando ores, no hagas, dice, como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Jesucristo les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Es decir, la única recompensa que van a tener ese tipo de personas es que los demás los admiren. Pero dice Jesús, eso va a ser la única recompensa que van a tener. Es decir, Dios no responde, Dios no contesta a ese tipo de oración. Ahora, es bien interesante lo que acabamos de leer ahorita, porque acaba de decir el Señor Jesucristo de que los hipócritas, dice, aman el orar. Entonces, es importante que notemos este aspecto. Es decir, es posible amar la oración, pero como un medio, como una forma en la que yo puedo hacerme ver hacia los demás. Y puedo estar usando esta herramienta tan valiosa, este medio tan valioso de la forma en que usted y yo nos acercamos a Dios, lo puedo estar utilizando de una manera equivocada. Y yo puedo el amar la oración, pero equivocadamente. Entonces, la razón de este tema, la razón de lo que estamos hablando ahorita, es que es importantísimo que logremos entender. Sí es importante amar la oración, pero amar la oración desde la perspectiva en la que Jesucristo está enseñando aquí en Mateo, capítulo 6. Es decir, el problema que Jesús señala no es que sea malo orar en un lugar u otro, no es malo, Jesucristo no necesariamente está diciendo es malo orar en la iglesia. Jesucristo no está diciendo es malo orar en la calle o es malo orar delante de los demás. No necesariamente, no es por ahí. El detalle aquí es la motivación. La motivación, ¿qué es lo que me lleva a mí a orar? Cuando usted ora, ¿qué es lo que lo mueve? Usted quiere utilizar ciertas palabras o ciertas formas, ciertas gesticulaciones para impactar o impresionar a los demás. Es ahí el problema. Es decir, las personas pueden orar en cualquier lugar que lo deseen. Tampoco es problema orar de pie o orar de rodillas. Lo que el Señor estaba reprochando era la mala intención con la cual se hacía la oración. Eh, Interesantemente aquí el Señor Jesucristo hace mención, dice, donde todos los pueden ver, donde todos pueden verlos. Es decir, el propósito de la oración de la persona hipócrita no es alcanzar el favor de Dios, sino impresionar a los demás, ganar el favor de los demás, que los demás puedan ver en mí que soy una persona de oración. Y uno pudiera decir, bueno, que estoy haciendo algo bueno. Y efectivamente, pero la motivación por la cual usted hace aquello es más importante que la misma oración. Cuando no se tiene una intención correcta, sino que se tiene una intención de vanidad, al querer aparentar esa religiosidad, he ahí el problema. Y cuando las personas se enfrascan en una discusión sobre si debe o no se debe orar de pie o en las calles, no es por ahí el problema. El núcleo, el centro de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es que, ¿por qué estoy haciendo aquello que estoy haciendo? ¿Por qué oro? ¿Por qué me mueve el buscar al Señor? Quizás sea, como acabamos de mencionar, para ver cómo los demás piensan de mí, qué piensan los demás de mí, sino que logremos entender esto. No es por ahí. La oración tiene una motivación muy sana,
debe tener una motivación muy sana y es el aspecto más poderoso que el cristiano tiene. Es decir, la manera, el vínculo por medio del cual usted y yo podemos tener acceso, escúchame bien, a la presencia de Dios. Y es un tesoro que usted y yo tenemos. El hecho de que en cualquier momento, en cualquier lugar, tenemos en la Biblia ejemplos como el de Jonás que ya vimos, que desde el vientre de un pez, él ora a Dios. Es decir, el problema no es el lugar. Y fue un momento donde Jonás, créame, él se sentía totalmente sin ninguna otra salida. Lo único que él podía hacer en ese momento era orar. Y vaya que es un grande privilegio que usted y yo tenemos en la oración, pero hagámoslo de una manera correcta. El segundo aspecto tiene que ver con el hecho de que la oración debe ser hecha para Dios. Y a continuación el Señor indica que la verdadera oración es la que se hace para Dios y no para los hombres. Dice, pero tú, dice la palabra, cuando ores, dice, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Dice, entonces tu Padre que quien todo lo ve, dice, te recompensará. En la Reina Valera dice, te recompensará de manera pública o públicamente. Nuevamente, el propósito del Señor no era indicar que la oración debía hacerse en soledad o encerrado en una habitación solamente y que si no estás, si no hay una puerta atrás de ti no puedes orar, si no estás encerrado en un cuarto no puedes orar. No tiene nada que ver, no está hablando de eso. Su enseñanza era más bien que al orar debía hacerse para el Señor, no para los hombres. Es decir, este privilegio que tenemos de la oración es la forma en que yo me dirijo a Dios. Y deja a un lado lo que los demás puedan pensar de lo que yo estoy haciendo, de lo que los demás puedan pensar de cómo yo oro, o cómo, si oro bien, oro mal, oro breve, oro de manera extensa. Eso no tiene nada que ver. O sea, lo que digan los demás, nada tiene que ver con mi oración. Aquí el Señor Jesucristo está poniendo bien en claro el hecho de que la oración es entre usted y Dios. Es decir, cierra tu puerta, es decir, que los demás no te importen en un sentido lo que ellos digan, lo que piensen, lo que sugieran, sino que tú ora y tu Padre que ve en lo secreto, te va a ver en lo secreto y te recompensará también en público. Es decir, no lo estamos haciendo para agradar a los hombres. Es decir, las personas pueden orar en sus habitaciones, permítame recapitular, podemos orar en las iglesias, en los parques, en los lugares que usted desee, siempre y cuando se haga con sinceridad completa y con la intención de ser oídos por el Señor. Y también se puede orar solo o se puede orar en grupo, como lo hemos hecho aquí en el grupo familiar. Lo importante es que no se haga para impresionar a los demás, sino para unir esta relación entre Dios y nosotros. Es decir, usted no ore y que usted no piense y me van a escuchar y qué va a decir esta hermanita que tiene más años que yo orando en la iglesia, que ella ora muy bonito. Usted no se preocupe, usted está orando a su Padre y su Padre anhela, desea. Imagínense, cuando nuestros niños estaban chiquitos, balbuceaban, quizá no pronunciaban bien las palabras, pero yo recuerdo las primeras palabras de mis hijos y cómo uno se sentía contento y uno decía, no se dice así. Y el niño de 9 meses, 10 meses, y no digas, hasta que no digas bien las cosas, no hables. No, sino que balbuceando y quizá no se les entendía, pero era un gozo el hecho de escuchar, el verles hacer el intento de comunicarse con uno. Y eso era lo que realmente importaba. A Dios le importa cuando usted toma tiempo y le busca en oración. El tercer aspecto, y para concluir, tiene que ver con orando con fe y no con palabrerías.
Sabe que los judíos acostumbraban a orar repitiendo muchas veces las mismas cosas, pero el Señor les enseña que esa no era la forma, no era el camino, no era las maneras de hacer las cosas. Jesucristo le dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Dice, piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez, ahí en el versículo 7. Créanme que Jesús, Dios no es impresionado, Dios no se impresiona por los rezos interminables o las largas repeticiones. Él lo que desea es que las personas hagan sus peticiones con fe. Jesucristo sigue diciendo ahí en el versículo 8, dice, no seas como ellos, porque tu Padre, dice, sabe exactamente lo que necesitas. Dice, incluso antes de que se lo pidas. Entonces, aquí es bien importante este aspecto, porque antes de que usted y yo le pidamos a Dios, Él quiere que le pidamos, pero es interesante que antes de que usted y yo le pidamos, Él sabe de qué yo tengo necesidad. Y por eso es bueno presentarnos a Él con toda confianza. Créame que a Dios no le va a sorprender en absoluto lo que usted le pueda pedir. Él no va a decir, bueno, ¿y tú quién te crees? ¿Cómo te atreves a pedirme eso? No, fíjese que Él ya conoce nuestro corazón. Él conoce nuestras intenciones. Simplemente Él nos pide, no seas hipócrita, simplemente acércate conmigo, háblame, dime lo que estás sintiendo. No trates de acercarte a mí para ver qué piensan los demás. No, 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 acércate a mí. El creyente debe orar sabiendo que el Padre conoce cuáles son sus necesidades. No necesita informar a Dios lo que Él ya sabe. Esto tampoco significa que la oración no pueda ser prolongada, que eso no quiere decir que debamos orar así rapidito, que al cabo Dios ya sabe. No, aquí la enseñanza es que no se trata de convencer a Dios, sino que de expresar confianza en que Él es misericordioso para responder la oración. Es decir, yo me acerco a Dios con toda confianza, sabiendo de que Él me ama, de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, y esto nos debe motivar para acercarnos a Él con toda seguridad y con toda confianza. Y a manera de conclusión, sabe que la cualidad más importante de la oración es la sinceridad. Repito, la cualidad más importante de la oración es la sinceridad. No debe hacerse para impresionar a los demás la oración, sino para alcanzar la bondad de Dios. Para orar con sinceridad, lo primero que se necesita es recibir a Jesús como Salvador. Es decir, que ya esta relación entre Dios Padre y nosotros puede estar abierta, pueda ser sincera. De esa manera, la persona que se convierte ya en un hijo de Dios, a partir de ese momento, ya puede dirigirse a Dios llamándole Padre. Y eso es bien importante y hermoso. El hecho de que usted y yo podemos acercarnos a Dios no como un Dios distante, sino como nuestro Padre celestial. Jesucristo, antes de subir al cielo, después de la resurrección, les hizo ver a los discípulos, hablando de su Padre, dice, y vuestro Padre. Es decir, ahora que Cristo es nuestro Salvador, podemos llamar a Dios Padre. Pero si usted no tiene esta confianza, entréguele su vida a Él. Entonces sus oraciones serán oídas y usted puede recibir a Jesús como su Salvador, y esto implica reconocer que usted ha pecado y que Él va a perdonar su pecado cuando usted se acerca a Él arrepentido de una manera sincera. Créame que hoy es una excelente oportunidad para tomar esa decisión de rendirse a Él y de seguirle en todos sus caminos. Yo le invito, yo le invito para que el día de hoy usted se pueda acercar a Dios, y ahorita vamos a orar por usted también. Pero antes de que concluya en el grupo familiar, quisiera que conversaran ahí en el grupo familiar y en sus propias palabras mencione cómo debe ser nuestra oración, según lo que acabamos de estudiar ahorita. ¿Cómo debe de ser?
nuestra oración, ahora después de haber estudiado esta palabra. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias por tu palabra. Gracias por el grande honor, privilegio, Señor, que tenemos de poder orar a ti, de platicar contigo. Todos los días, en cualquier momento, tenemos esa libertad, podemos tener esa confianza de acercarnos, de tener acceso a tu misma presencia. Y queremos darte gracias por Cristo Jesús, porque es a través de Él que nos podemos acercar a ti. Y yo te pido por aquellos que aún no te conocen, que el día de hoy ellos puedan aceptarte, ellos puedan abrir su corazón y te puedan recibir como su Señor y Salvador. Y Señor, a ti damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga y adelante en los propósitos eternos de Dios.